El libro Basta de Historia, escrita por uno de los periodistas más influyentes de la lengua española, estudió Derecho y obtuvo su maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia, el señor Andrés Oppenheimer, realiza una comparación de la educación universitaria de América Latina con las potencias mundiales, exponiendo las diferencias más sobresalientes de cada país dentro del ámbito educativo, viajando él mismo a cada una de las potencias y verificando su estructura. La mayor parte de Latinoamérica festeja el bicentenario de su independencia y la región se dedica con mayor entusiasmo de lo habitual a conmemorar, discutir y revisar su pasado. Los actuales gobiernos crearon una Comisión Nacional para la conmemoración de los bicentenarios, han destinado millones de dólares a los festejos. El siglo XXI es reconocido por la economía del conocimiento, dejando de lado los recursos naturales, puesto que no producen crecimiento y los países más avanzados le están apostando a la innovación en la educación y producen bienes y servicios de mayor agregado. La receta para crecer y reducir la pobreza ya no será solamente abrir nuevos mercados, sino lograr una mejor calidad educativa. Bill Gates destaca que todos los países deben empezar con humildad, asumir el problema educativo y colocarlo en el centro de la agenda política latinoamericana. En la actualidad, las personas juzgan el sistema educativo por la infraestructura de sus edificios, por el trato que reciben los hijos, mas no por el aprendizaje que éste les otorga. La manera de despegar es sintiendo que te estás quedando atrás. Bill Gates. Los coreanos le apuestan al crecimiento de educación, elevando así su nivel de vida. China e India venden productos sofisticados. Los jóvenes estudian 12 horas por día y tienen menos vacaciones. China invierte el equivalente al 1.4% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. En los países latinoamericanos está por debajo del 50%. Los comunistas chinos cambian sus libros de texto para enfatizar valores, competitividad e innovación. Gates afirma que el apoyo gubernamental y privado, la protección de propiedad intelectual, el capital de riesgo y varios otros factores son importantes para que los países puedan incentivar la innovación. Stiglitz apoya la idea que la crisis empezó en el 2008. La educación, la ciencia y la tecnología serán las claves del desarrollo de la región. En los países norteamericanos es un fenómeno cultural y obligatorio cursar el 50% de sus estudios en el exterior. Gates señala que las universidades norteamericanas ofrecen incentivos económicos a sus profesores para que investiguen y comercialicen nuevos productos. Finlandia es un país que últimamente se ha destacado por salir adelante en el campo educativo. Es conocido como el país menos corrupto, según el Índice Anual de Transparencia Internacional. Su secreto fue la gran inversión que hizo, haciendo su educación pública y gratuita, pero de gran calidad. Es el país con mayor número de investigadores científicos en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Wilma es un programa de computación por el cual las maestras finlandesas están en contacto continuo con los padres de los alumnos, siguiendo semanalmente sus pasos. Sin duda alguna, Wilma se ha convertido en su arma secreta. La educación es la obsesión nacional en Singapur y le ha permitido a este país pasar del tercer mundo al primero en apenas 4 décadas. Es así que el billete de $2 es el que más circula y muestra la imagen de un grupo de estudiantes con libros sobre la mesa, escuchando atentamente a su profesor, y debajo del mismo se lee la palabra educación. Singapur es un país globalizado, multilingüe y alienta a los estudiantes a salir a otros países en intercambios culturales y así poder tener más conocimiento. No cualquiera puede ser maestro en Singapur. Para aspirar al puesto de docencia hay que estar entre el 30% que saca las mejores notas al salir de la universidad, luego estar capacitado y constantemente evaluado. Cabe destacar que este país contiene la menor tasa de desempleo con el 2%, siendo uno de los países más bajos del mundo. La India está muy apasionada con el tema educativo. El crecimiento económico en los últimos años había promediado un 8.8% anual, sacando de la pobreza a más de 100 millones de personas en los últimos 15 años. La imagen de la India estaba cambiando radicalmente de un país condenado a la pobreza extrema con un aeropuerto de más de 30 años a una potencia mundial de alta tecnología, además de la inversión gubernamental en universidades de primer nivel.
La India estaba creando una élite profesional de ingenieros y técnicos altamente globalizada, gracias al gran número de estudiantes que realizaban estudios de posgrado en Estados Unidos y Europa. China está creando una nueva élite de emprendedores, que serán capaces de fundar empresas, hacerlas crecer y aumentar aún más el crecimiento económico. El gobierno chino comenzó a implementar una estrategia de 3 puntas. Estimular las inversiones extranjeras para atraer tecnología internacional y capital humano. Estimular a que los mejores estudiantes del país hicieran sus licenciaturas y maestrías en el extranjero, e invitar a universidades extranjeras a establecerse en China. La necesidad es la madre de la creatividad. Israel es el país que más invierte en innovación como porcentaje de su Producto Bruto en el mundo, y el número 2 en compañías listadas en el índice Nasdaq de empresas tecnológicas de Wall Street. Israel es la cuna de las nuevas empresas tecnológicas que ha adoptado por invertir en la educación. Para ellos, su mayor secreto dentro del desarrollo es el espíritu de emprendedor. Los estudiantes entran a la universidad a la edad de 22 años, luego de cumplir sus 3 años obligatorios de servicio militar. Las universidades son subsidiadas por el Estado a gran medida. Cuando inician sus estudios universitarios, estos son más maduros por la edad que llevan, existiendo mayor concentración en clase. Objetivos de la educación: fortalecer la educación pública, elevar la profesión de docente a una de las principales prioridades del país, adoptar un currículum de estudio básico obligatorio, empoderar a los directores de universidades y escuelas, pues ellos son la clave para mejorar la calidad de educación. Chile es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en educación e investigación, gracias a que cuenta con una de las economías más grandes de Sudamérica y a la estabilidad política en que vive actualmente. Además, triplicó su presupuesto educativo y aumentó las horas de estudio en las escuelas, pasando de 940 a 1.200 horas. A nivel universitario, Chile ha modernizado su educación superior con más rapidez. De las 58 universidades chilenas, 42 son privadas, lo que evidencia que ha existido un auge de las universidades privadas durante los últimos años. Se aumentó el número de cursos de inglés a 10. Las universidades chilenas consideran que los estudiantes no solo deben tomar clases de inglés, sino que deben participar en las mismas hablándolo, lo que les permitirá desempeñarse sin inconvenientes durante sus estudios de posgrado en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. En Brasil se ha creado una alianza denominada Todos por la Educación, la cual es una alianza liderada por empresarios con mucha participación del sector público. A diferencia del resto de países latinoamericanos, en Brasil la sociedad civil está logrando imponer la idea de que la educación no es un monopolio del gobierno, sino una tarea de todos. Los exámenes de ingreso de las universidades públicas son más selectivos que en otros países de la región, tanto así que apenas el 5% de entre 31.000 estudiantes son los que logran ingresar, y en carreras como medicina tan solo lo logra el 1%. En Brasil existe la creencia generalizada de que la educación es una tarea de todos y que se requiere crear las condiciones que permitan la participación de los diferentes sectores de la sociedad en el futuro educativo, lo que en definitiva hace pensar que el país está mal, pero va por buen camino. Argentina es un país que se ha distinguido por tener uno de los pasados más gloriosos en materia educativa, situación que en la actualidad se ha revertido hasta convertirse en uno de los presentes más penosos, debido al estancamiento académico, el aislamiento internacional y la falta de innovación. Un ejemplo claro de esto es que en Argentina se tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. En la Universidad de Buenos Aires se gradúan 1.500 psicólogos y apenas 500 ingenieros por año. En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez revolucionó el sistema educativo de su país, mediante la aplicación del programa Una computadora por cada niño, el cual se trataba de entregar una laptop a cada niño, con la finalidad de que estos aprendieran por sí mismos mediante la experimentación activa, y que el aprender haciendo no solo ayudaba a los niños a aprender mejor, sino que también mejoraba su capacidad de concentración y potencial creativo. Con esto, el presidente Tabaré Vázquez se propuso como meta el convertir a Uruguay en el primer país del mundo en tener a todos sus niños de escuela primaria conectados a Internet. Este país tiene graves problemas en materia de educación.
El magisterio mexicano es controlado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con 1.7 millones de afiliados, donde gran parte de estos maestros no están capacitados para enseñar y para colmo enseñan poco. Este sindicato es el gran responsable de los bloqueos a los intentos de reformas que hubieran mejorado la eficiencia del gasto educativo y ayudado a la igualdad del acceso a la educación. Venezuela, a pesar de contar con una bonanza petrolera y darse el lujo de destinar 14.500 millones de dólares en donaciones políticas a otros países, ha visto decrecer su producción científica. Desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, su política en materia educativa se centró en aumentar el número de estudiantes a costa de un rápido deterioro de la calidad, la investigación e innovación educativa. Universidades como la Bolivariana enseñan el pensamiento de Chávez y el Che Guevara como materias obligatorias, creando así universidades ideologizadas que al final solo producirán una gran cantidad de funcionarios públicos que se mantendrán en sus empleos mientras dure el gobierno chavista. Colombia, por su parte, buscaba implementar su programa Un computador por cada pupitre, con el objetivo de mejorar la calidad de educación y defender al país de un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Se tratan de dos ideas que podrían ayudar a colocar a nuestros países latinoamericanos en la senda del progreso. En referencia a la lectura podemos presenciar las diversas maneras de poder ser potencias mundiales, colocando en primer lugar a la educación. Llegar a cierta calidad solo depende de nuestra educación y a la visión del futuro, pues debes prepararte para dicha situación, además de ayudar a tu país, pues se debe contribuir para vivir dicha calidad. Gates manifiesta que todo debe comenzar con humildad y que Latinoamérica se basa en ideologías de próceres del pasado, siguiendo sus mismos lineamientos sin avanzar.